Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los campistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los campistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí, no hagan de la casa del Padre una casa de oración. Sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo por tu casa te consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signo nos das para adorar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo, tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él se refería al templo de su pueblo. Por eso cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho eso. Creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Agradezco al Padre Hugo que me ha permitido proclamar el Evangelio y permitirme hacer la homilía. Me pidió ahí, y bueno, el Espíritu Santo va a orar en este momento, pienso, y agradezco muchísimo a él su apertura, a permitirme a mí. Soy Padre Jorge, vengo de la diócesis de Encarnación, soy párroco de la parroquia San Luis Gonzaga, en la ciudad de General Delgado, la primera ciudad del portal de Itapúa. Y saludo a todos los peregrinos que tuvimos la experiencia maravillosa de peregrinar 100 kilómetros a los pies de María, cantando y fortaleciendo nuestra fe y teniendo esa experiencia espiritual maravillosa. Gracias a ellos por su sí, gracias también porque hoy vienen a los que son de este sector a hacer esta misa de acción de gracias también por las gracias recibidas en esa peregrinación. Saludo también a los que hoy van a bautizar a su hijo. Felicitaciones y fortaleza también para la familia, para la santidad de futuro hijo de Dios. Bueno, queridos hermanos, hoy la Iglesia nos invita entonces a recordar la dedicación de la Basílica del Letrán. San Juan del Letrán, una de las iglesias, la iglesia más importante del catolicismo, es la cátedra del Papa, es el lugar donde él parte, o sea, toda la catequesis, toda la doctrina de nuestra iglesia. Es la iglesia madre de todas las iglesias del mundo, la iglesia más importante inclusive que la Basílica de San Pedro, con las misas, ahí al Papa celebrar, pero su cátedra, su iglesia es la de San Juan del Letrán. Tuve la gracia de estar ahí, todas sus columnas están todos los apóstoles, el orden más de 5 metros, y simboliza justamente esa evangelización, eso que dice: vayan y anuncien la buena noticia y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es maravilloso ver realmente el esplendor de esa iglesia como esta que vemos aquí, que lleva justamente la dedicación a nuestra Madre, Nuestra Señora de la Encarnación. Eso es muy importante nosotros en estos tiempos modernos, en estos tiempos que vamos perdiendo la noción, un sentido común de las cosas espirituales, entender por qué la Iglesia ha hecho este templo maravilloso, justamente tan grande. Nuestros pensamientos modernos diríamos: bueno, mucho gasto, no haremos gastarlo tan grande, vamos a hacerlo más práctico para gastar menos y para que sea más fácil mantener. Pero sin embargo, la mentalidad de los cristianos que tenían fe, una fe pura, auténtica, y que todos nosotros también en estos tiempos podemos tenerlo si meditamos realmente lo que hoy el Señor nos quiere decir. Fíjense ustedes que todo el Antiguo Testamento, y Ezequiel nos muestra que para el pueblo judío, para el pueblo del Antiguo Testamento, el templo siempre era lo más importante. Ese templo donde era el lugar justamente donde el pueblo se encontraba con Dios, donde podía no solo encontrarse, unirse a Dios a plenitud. Por eso acá tenemos nosotros una iglesia donde está Cristo, el cuerpo,
esperaba de lo de nosotros. Y todo el Antiguo Testamento valoraba muchísimo el templo, muchísimo. Y todos los profetas decían y hablaban del templo. Y también, claro, lo criticaban muchísimo. Cuando justamente ese templo no era usado para lo que debería ser hecho, la casa de Dios, la casa de oración. Y cuando era profanado, cuando era metido otros ídolos, claro, entonces los profetas criticaban al templo y al pueblo, los sacerdotes que no justamente llevaban adelante lo que tenía que ser ese lugar que es un lugar de encuentro con nuestro Señor. ¿Quién de nosotros entonces no ha entrado a una iglesia en un momento difícil, en un momento de alegría, en un momento de que necesitamos hablar con Dios y escuchar su voz? Vengan a mí los que están cansados, agobiados, yo les aliviaré, dice el Señor. Por eso esa costumbre maravillosa de todos nuestros hospitales hay un templo, hay una iglesia, hay una pequeña capilla, donde todos podemos hablar y unirnos con Dios. Pero fíjense ustedes cómo Ezequiel entonces comienza a decir, bueno, este templo está siendo usado de una manera equivocada. Dice, la mano del Señor descendió sobre mí y me llevó a Jerusalén, y vi a un hombre que por su aspecto parecía de bronce. Está hablando, me hizo volver a la entrada de la casa, vi que salía agua por debajo del umbral de la casa, en dirección al oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa, resulta la ventana. Luego entonces dice, esta agua fluye hacia el sector oriente y va sacando de él los frutos justamente de esa agua que sale del costado de este templo. Dice, bajan hasta la tema y van a desembocar en el mar. Se hace salir hasta el mar para que sus aguas sean saneadas. Hasta donde llega el tormento tendrá vida todos los seres vivientes que se ponen por el suelo, y habrá peces en abundancia. Cuando esta agua llega hasta el mar, sus aguas quedarán saneadas, y habrá vida en todas partes a donde llegue el torrente. Habla de Ezequiel entonces de este torrente, estas aguas que salen de ese templo y que necesitan ser purificadas. Y comienza a decir que de esta agua justamente surge justamente todo lo que necesita ese lugar. El agua del torrente, si se sale de sus orillas, crecen árboles frutales de todas las especies, no se marchitan sus hojas, ni se agotarán sus frutos. Todos los meses producirán nuevos frutos, porque el agua sale del santuario. Sus frutos servirán de alimento, sus hojas de remedio. Este templo entonces ya le va diciendo que es esa función que debe tener, debe purificar a nuestras almas, debe cuidar y debe dar los frutos justamente que Dios espera de nosotros. Por eso en el Evangelio, cuando Jesucristo entra en el templo, vemos nosotros eso, ve que su templo es profanado, por decirlo así, hace un juicio justamente, dice, la casa de mi padre justamente no puede ser una casa de comercio. Saquen esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Jesús va al templo y ve todo el desorden, todo, vamos a decirle, toda la mezcolanza que estaba haciendo ahí, mercaderes, ventas, cosas que no se debía hacer en el templo. Se escandaliza con esto, Señor, y dice, por favor, vamos a terminar con esto porque esto es un circo, una payasada y tenemos que arreglarlo. Y él mismo hace el látigo y purifica el templo. Y no solo eso, sino que él dice después, porque le cuestiona, por supuesto, porque él quiere poner orden a ese templo tan sagrado para todo su pueblo, cuando se encuentra con Dios. Y entonces, claro, los judíos le reprochan. ¿Qué signos nos dan para orar así? Y Jesús le dice, destruyame este templo y en 3 días no lo veré a levantar. Bueno, los judíos le dijeron que han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él se refería al templo de su pueblo. Y es maravilloso ver realmente porque el templo de Dios se relaciona, esta iglesia se relaciona justamente a ese templo de Jesucristo por
crucificado y que de su costado sale sangre y agua. Y de ese costado de agua y sangre que sale de Jesucristo es lo que habla Ezequiel. Y eso es lo que se celebra y se hace en los templos. Este templo es imagen justamente de Cristo crucificado, que es la purificación de todo el pueblo, es que a nosotros nos abre las puertas del cielo. Y por eso venimos justamente nosotros a celebrar el sacrificio de nuestro Señor. Pronto, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el altar. Cristo se sacrifica y nosotros venimos a adorar en espíritu y en verdad. Y sale de vuelta de su costado sangre y agua. ¿Para qué? Para que nos purifique a nosotros de todos nuestros males y podamos nosotros salir. Por eso salimos y algunos dicen salimos y damos los frutos realmente de ese sacrificio que Cristo hace por nosotros en la cruz. Y el templo, la iglesia, la magnitud de la iglesia es justamente la magnitud del amor y del sacrificio de Cristo. Por eso las iglesias en otro tiempo entendían eso, todos los católicos, los cristianos edificaban templos hermosos porque era el signo del amor y el sacrificio de Cristo, que es el templo por excelencia, su cuerpo, que da la vida, se sacrifica por nosotros y derrama toda su sangre para darnos vida a nosotros y vida en abundancia. Por eso es importante hacer el edificio propiamente, que simboliza todo lo que es nuestra vida cristiana, Cristo, que muere por nosotros en la cruz. Y por eso Dios nos hace ser, por la comunión, por el perdón de nuestros pecados, por este sacrificio, hacer templos vivos de la iglesia. Claro, templos vivos de la iglesia. Ustedes no saben que son templos del Espíritu Santo, dice justamente la palabra de Dios. Y entonces ese templo tenemos que cuidar, no profanarlo también nosotros, porque justamente cuando comemos, cuando comulgamos a Cristo, tenemos que ser lo que comemos. Justamente, ¿verdad? Si uno es más gordito, se nota que come bastante, y si uno es más flaquito, come menos. Cada uno es lo que come. Y si nosotros venimos a comulgar a Cristo, a participar en este sacrificio, tenemos que ser otros Cristos que vayan justamente y transformen justamente en templos, por decirlo así, a toda esta sociedad. Cada uno en su profesión, arquitecto, profesor, lo que fuese, ingeniero, debemos nosotros ser otros templos de Cristo. Y eso es lo que necesitamos, queridos hermanos. Eso es justamente lo que significa la dedicación de la Basílica San Juan de Letrán. Ese templo, ese lugar donde nos recuerda todo, nos une, mejor dicho, a Cristo. Por eso San Pablo dice: ustedes son el campo de Dios, un templo, el edificio de Dios. Según la gracia que Dios ha dado, y puso los cimientos como hace un buen arquitecto, y otro edifica encima. Que cada cual se fije bien de qué manera construye. El fundamento ya está puesto y nadie puede poner otro, porque el fundamento es Jesucristo. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios destruirá a él. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son su templo. Dios entonces nos llama, queridos hermanos, que este edificio no es en vano, no es simplemente un acto, vanidoso, no, simboliza todo lo que Cristo dio por nosotros en la cruz. Por eso venimos nosotros a transformarnos en algo grande, que haga cosas grandes por Dios, realmente. Y principalmente que estemos dispuestos nosotros a sacrificarnos, a ser santos, a sacrificarnos nosotros como Cristo se ha sacrificado. Y esa agua que sale del costado de Cristo es el agua justamente que derramamos, ponemos en el cáliz, que es nuestro aporte poquito humano. Vino y agua en el cáliz, sangre, vino que va a ser sangre, y el agua que va a ser lo que los humanos vamos a hacer para justamente que se complete el sacrificio de Cristo en la cruz. Queremos, queridos hermanos, que nos animemos a hacer templos vivos. Para hacer este templo seguro que fue mucho sacrificio y mantenerlo también el Padre seguramente sabe que mantenerlo no es fácil. Y así también no es fácil justamente ser santo, así no es fácil mantener justamente la fidelidad. Pero Dios nos prometió
justamente felicidad con facilidad. Y es tiempo de que estemos dispuestos a abrazar nuestra cruz y ser también los templos vivos de Cristo, grandes templos de santidad que puedan transformar también y también enamorar a otros de Cristo, nuestro Señor en la cruz y resucitado en la perfección. Pidamos a la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, que nos ayude a nosotros a entender estas cosas y así estar dispuestos a ser los templos vivos del Señor en este mundo que ha comenzado a destruir los templos, así como lo hacen materialmente, a quemar templos en muchos países por odio de la fe. También quieren destruir tu alma, a tu hijo, quieren justamente hacer que el que ya no amen a Dios ya no tengan esperanza. Solo aquel que ama a Dios según a él en la cruz va a tener esperanza y va a poder justamente hacer una nueva sociedad, construir una iglesia realmente renovada, una iglesia unida a los pies de nuestro Señor crucificado y resucitado. Que la Virgen entonces nos ilumine para alcanzar esos propósitos. En nombre del Padre,